Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y vamos a continuar con nuestra temática del Espíritu Santo y cómo su presencia en nuestra vida nos guía, nos empodera, transforma nuestro carácter, nos acompaña además en la debilidad. Pero en concreto, hoy me gustaría que veamos un poco cómo el Espíritu nos capacita para poder servir a otros. No para compararnos ni para ser una exigencia más con la que cumplir, sino para llenarnos de propósito. Y vamos a hacerlo leyendo un texto que se encuentra en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Pero antes te cuento que este texto lo escribe en una carta Pablo a la iglesia que se encuentra en Corinto, que es una comunidad seguramente llena de preciosos dones, pero que también estaba llena de conflictos en ese momento. Y es que había mucha competencia y mucho orgullo espiritual, e incluso podríamos decir confusión, en cuanto a qué dones eran más importantes. Así que Pablo tiene que escribirles y reorientarles para que se den cuenta de que los dones no son algo que obtenemos para destacar, sino que son algo para edificar. Y lo hace diciéndoles lo siguiente: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Me gusta mucho que el comienzo sea hay diversos dones, porque Pablo está de esa forma afirmando la diversidad y dándoles a entender que efectivamente no todos somos iguales, no todos servimos de la misma manera, pero eso no es un problema, sino que más bien es algo que nos enriquece, que enriquece a la comunidad de Dios, a su iglesia, y que además es parte del diseño de Dios. Seguramente hasta podríamos decir que es parte de su naturaleza porque es un Dios creativo, y ¿por qué limitarse a darnos dos tipos de dones, por ejemplo, cuando puede darnos tantísimos tipos de dones que puedan ayudar a tantísimos tipos de personas? Así que no es un problema, porque vemos que el Espíritu no uniforma, sino que tenemos esa forma de enriquecernos entre nosotros. Y sí que menciona con claridad que hay un mismo Espíritu. Esto significa que la diversidad no significa división entre esa iglesia o entre esa comunidad. El Espíritu es el mismo y está actuando en personas que son distintas, con sus historias distintas y en contextos distintos, pero el hecho de que sea el mismo Espíritu elimina dos peligros. Por un lado, elimina el peligro de sentirnos menos por no tener cierto don, pero por otro lado también elimina el peligro de sentirnos superiores por tener cierto don. Así que si te fijas en este texto, el foco no está en cuál es el don en concreto que recibían, sino que Pablo lo que más deja claro y donde pone el foco es que es Dios quien da ese don, sea cual sea. Y es bonito también que haya diversas maneras de servir. Ahí Pablo conecta esos diversos dones con algo muy práctico, que es el servicio a los demás. De esa forma les deja claro que los dones no eran medallas espirituales, tampoco lo son hoy en día, sino que son herramientas. El Espíritu Santo no les daba los dones para que se mirasen a ellos mismos y lo bien que estaban haciendo X cosa, sino para que mirasen a los demás y fuesen capaces de ir y servir a los demás y de hacer, como dice el texto, el bien a los demás, que esa es la frase clave. Los dones que recibimos y que recibían ellos en su momento tienen una dirección. No termina en mí ese don, sino que apunta al otro. A veces pensamos en los dones como algo espectacular, cuando en realidad muchas veces se manifiestan en cosas muy sencillas que pueden cambiarle el día, incluso la vida, a la otra persona. Por ejemplo, el escuchar a alguien con atención. ¿Cuántas personas lo necesitan hoy en día, no? El poder animar a alguien en el momento justo, o ser capaces de enseñar con paciencia, ser capaces también de servir sin que te lo reconozcan, sin ser visto, digamos, en lo invisible, ¿no? Y es que justamente el Espíritu Santo obra tanto en lo visible como en lo invisible. Vemos que el texto que escribe aquí Pablo nos invita a cambiar ese foco y no preguntarnos qué don tengo yo, sino a quién puedo servir hoy con lo que soy, con lo que Dios ha puesto en mí, con esas cualidades que tengo, con esos
talentos que Él me ha dado, que pueden ser de todo tipo realmente. Puede ser el arte, puede ser la música, puede ser las palabras que utilizo a la hora de hablar con alguien, los gestos con los que miro a las personas, puede ser el trabajo en el que me encuentro, pueden ser las matemáticas, puede ser escribir poemas, no lo sé, puede ser un talento súper diferente al de la persona que tienes al lado y no por eso es menos ni por eso es más. Me acuerdo que cuando era adolescente en mi iglesia pues se pasó un test que podías realizar para conocer un poco qué dones quizá tenías, ¿no? Tenías que contestar un montón de preguntas, lo cual tampoco tenía mucho sentido mirando hacia atrás, porque tú puedes claramente intuir hacia dónde van esas preguntas y puedes, digamos, falsificar tu respuesta. Pero bueno, la cuestión es que no es que estuviese mal, ¿no? Pero ahora lo pienso y digo, ¿por qué centrarnos tanto en el don que tenemos en lugar de centrarnos en a quién podemos servir? ¿A quién tenemos a nuestro lado? ¿Qué es lo que necesita esa persona? Porque al final el Espíritu Santo no nos da los dones para complicarnos la vida, sino que nos da dones para hacernos o para darnos una vida más significativa en la que nosotros cumplamos un propósito, que es el de sabernos amados y amar a los demás y poder, pues, por tanto, servirlos. No nos capacita para destacar en un área y poder ser los mejorísimos en ese área, sino que nos capacita para poder servir al otro. Y cuando cada uno aporta lo que tiene, esa comunidad crece y se enriquece y el amor se hace visible y estamos reflejando ese carácter tan bonito de Dios. Así que te propongo que pienses en una persona que sea relativamente cercana y piensa qué puedes aportar en su vida, o puede ser un grupo de personas también, qué puedes aportar esta semana con lo que tú sabes hacer, con los dones que tú tienes, que quizás aún no los conoces, pero a veces el don aparece justo en el momento de dar el paso y de actuar para mejorar esa situación, para servir a otros. No tiene que ser algo grande, tiene que ser algo simplemente pues real. Puedes preguntarle al Espíritu Santo pues cómo puedes servir en esa situación y Él te va a capacitar para servir donde estás y con lo que tú ya eres. Que esta palabra te acompañe hoy, que descubras que Dios ya te ha dado lo necesario para bendecir a otros, que sí que puedes mejorar, pues no sé, con cursos o con formaciones o con lo que sea, pero tú ya tienes lo necesario para bendecir la vida de otras personas, así que ya estás capacitado más que de sobra para transformar la vida de otros. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.